Telesantiago y Peregrinos por el Mundo invitan a la gran peregrinación a México para celebrar el cumpleaños de nuestra Madre Santa, la Virgen de Guadalupe. El próximo 11 de diciembre podrás vivir esta gran experiencia de fe junto al clero de la Arquidiócesis de Tunja y visitar sitios como Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, Cancún y muchos más. Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208, 321-398-3471, 320-489-5499. Visita nuestra página web www.peregrinosporelmundo.com. En Telesantiago, oramos por ti. 7:34 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Boyacá Despierta, en este especial de nuestra Santa Colombiana, la Santa Madre Laura Montoya, conociendo un poquito de su vida, de su obra de evangelización, de su trabajo también con las comunidades más apartadas, más olvidadas de nuestro territorio colombiano, justamente también conociendo detalles sobre su vida, sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre y ese proceso también de evangelización, sobre la fundación de diferentes comunidades religiosas que justamente hacen parte de todo este proceso de evangelización, llevando la obra, la presencia de nuestro Santo Padre a los rinconcitos también más olvidados de nuestro territorio nacional. Así que ustedes conectados también con este hermosísimo especial dedicado a nuestra Santa Colombiana, conocer algunos detalles también de su vida, de su infancia, de sus estudios, de su labor como educadora, como fundadora también de diferentes misiones, como escritora también, para que ustedes tengan en cuenta también todo este proceso de la obra de evangelización. Y el tema del día de hoy, también la santidad, cómo usted también puede lograr ese camino hacia la espiritualidad. Para eso justamente quiero darle paso nuevamente a Edwin González, que está muy pendiente también en compañía de nuestra hermana Ana Merchán, de la comunidad de las Lauritas, para conocer un poquito más acerca de nuestra Santa Colombiana. Y por supuesto al profe Luis Felipe Salamanca, que también hace parte de nuestra familia, de nuestra casa Telesantiago, quien está hoy con nosotros en compañía en este especial de nuestra Santa Madre Laura Montoya. Profe Felipe, Edwin, hermana, adelante con este especial de nuestra Santa Colombia. Bueno, muy bien, gracias Eduardo. Hoy es un día especial, le estábamos diciendo a nuestra querida familia Telesantiago que la fiesta de Santa Laura nos debe llenar a nosotros como católicos de esa energía, de poder nosotros también ser llamados como hijos de Dios a ese proceso diario de la santidad. Para eso pues tenemos que conocer un poco acerca de la vida, de la obra, de cómo fue yendo poco a poco, paulatinamente, ese paso hacia lo que hoy ya podemos llamar Santa Laura Montoya. Profesor, muy buenos días. Buenos días, querido Edwin, hermana, muy buenos días, queridos televidentes. Muy interesante y muy comprometedor, digo yo, para todos nosotros los católicos, los bautizados, considerar esta fiesta tan importante de la primera Santa Colombiana, pero además mirar cómo nos toca a todos el llamado a ser santos, que no es exclusivo de los sacerdotes, ni de las religiosas, ni de los consagrados. Todos por ser bautizados, por ser bautizados tenemos ese llamado a ser santos. Eso se me ocurre por ahora. Hay muchos temas que tratar. Usted dirige. Claro que sí, Edwin. claro que sí, profe. Bueno, vamos a ir hablando con el profesor acerca de esta exhortación apostólica de su santidad Francisco de hace aproximadamente 2 años, donde nos invita precisamente a ser santos. Hermana Ana, dentro de toda la vida de nuestra querida Santa Laura Montoya, podemos introducirnos en cuál fue su primera experiencia espiritual y su llamado a ser santa. Su primera experiencia prácticamente la tuvo a la edad de 7 años, porque pues ella tuvo una niñez un poco difícil en el sentido de que por haber quedado huérfana, pues su madre pues, llevó a sus hijos a vivir en la casa de sus abuelos, y a Laurita le tocó también ir a otros lugares, no estar con su familiar, sobre todo con su madre y sus otros hermanitos.
Y estando en una hacienda del abuelo, pues como eran 3 hermanos, el abuelo quería más a la niña mayor, a Carmelita. A Laurita no la quería mucho porque pues no era como tan agraciadita para él, era como morenita y entonces se incomodaba con su presencia. Laurita lo que hacía era irse a caminar por los alrededores de la finca, a contemplar la naturaleza, las mariposas, los pajaritos, las flores. Y un día contemplando las hormigas, ella se puso a mirar cómo pues llevaban sus hojitas, cómo las bajaban de los árboles y muchas veces se les caía y ella les ayudaba otra vez a colocárselas y hacía el recorrido. Y estando en esas, pues en esa situación, se sintió como invadida por la presencia de Dios Padre. Se sintió que Dios la arropaba pues con su paternidad y quedó como fuera de sí. Ella después dice que no sabe exactamente si fueron más de 2 horas o si fue mucho tiempo en que ella se sintió pues completamente pues metida pues en esa experiencia de Dios. Y después, cuando ya como que le iba pasando, ella lo llamaba, le decía: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, pero te estoy sintiendo. Y seguía mirando las hormiguitas y eso como que la llevaba a experimentar más esa presencia. Dice que después de esa manifestación, ella ya no sintió esa orfandad, ya no sentía tristeza, ya no le interesaba lo que le dijera la gente, todo le parecía que no valía nada porque tenía al Señor Dios en su corazón. Qué bueno. Remontémonos un poquito hacia su fecha de nacimiento. 4 horas tardó la mamá Dolores en amamantarla. No quería amamantarla hasta tanto no fuera bautizada. Pero ese fue un momento muy importante porque desde allí como que ella ya estaba predestinada a ser santa. Cuéntenos un poco de la experiencia con el nombre. Sí. Cuando llegaron con la niña, pues que apenas tenía 4 horas de haber nacido, le preguntó el sacerdote qué nombre le van a colocar a la niña. Y ellos como que no habían pensado. Entonces el sacerdote dijo, pues que se llame Laura. Y dice doña Dolores, pero es que Laura no es nombre de ningún santo, no hay santa que se llame Laura. Y dice el sacerdote, pues que ella se haga santa. Entonces, que ella sea la primera santa. Sí. Y de ahí, pues, fíjense, ya quedó marcada. El Señor cómo ya tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros, lo tiene, indudablemente. Pero para ella, con toda su misión, con toda su tesis dentro de su vida, y tan difícil también su vida, que vamos a estar conversando con la hermana Ana frente a esto. Profe, el llamado a la santidad. Hay 5 capítulos muy interesantes en esta exhortación Gaudete, Exultate, que es la que nos convida el día de hoy. ¿Por qué estamos llamados a la santidad? Bueno, ¿por qué? Bueno, habrá que decir que todos, en general, en la vida, siempre estamos intentando ser mejores. Y Dios nos pone un punto muy alto, porque es un poco decir, sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso, sed santo como mi Padre Celestial es misericordioso, es santo. Entonces, pero el Papa, ahora introduzcamos en este tema de la exhortación apostólica del Papa, que se escribe el 19 de marzo del año pasado y se publica en abril. Ahí lo importante es que él ubica, el Papa, la misericordia como fundamental para poder llegar a la santidad. Por eso es que él habla allá de las bienaventuranzas. Es uno de los temas centrales allá de esa exhortación. Entonces, pero volviendo al tema de por qué. Entonces, porque tenemos que ser mejores. Porque ayer decía el Papa Francisco, entre otras cosas, no podemos, en un tema muy interesante, decía, no podemos llegar a quedarnos en lo plano.
¿no? Hay que aspirar a lo elevado. No podemos quedarnos en lo solamente terrenal, digámoslo así, sino hay que aspirar a Dios. Todos tenemos que aspirar a eso. Y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aspirar también, y eso se llama santidad, la santidad. Alguien dice por ahí, hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias. Hermana, dice el Papa en esta exhortación que vivir la santidad es vivir los misterios de Cristo. ¿Cómo viven ustedes los misterios de Cristo allí en la congregación? Bueno, prácticamente en la vida diaria, porque todos los días es un comenzar, un renovar nuestra consagración. O sea, nosotros, el que aspira a la santidad, pues tiene que saber que no es que de una vez nosotros somos santos, sino es la lucha de cada día, entregarle al Señor, pues cada día lo que hacemos, tratar de hacerlo de la mejor forma posible y sobre todo mirando a Jesús. La Madre Laura, pues para fundar la congregación, pues se inspiró en esta quinta palabra de Cristo en la cruz. Eso fue lo que le llamó la atención, porque Jesús no solamente tenía sed física, claro, tenía muchísima sed por todo lo que le había pasado, pero había algo mucho más profundo, que era esa sed de que el reino de su Padre se extendiera por todo el mundo. Y esto fue lo que inspiró a Santa Laura para fundar una congregación que fuera capaz de llevar ese mensaje a distintos lugares, principalmente donde nadie iba, donde los indígenas, porque ¿quién iba a ir en ese tiempo? Por ejemplo, en 1914, ¿quién se atrevía a ir a la selva? Pues a nadie se le ocurría, sobre todo a una mujer, era imposible. Nosotros llevamos acá esta crucecita, precisamente, primero que todo con la letra inicial de María, hay una M, y dentro de la M está la palabra sitio. Es una palabra en latín, se escribe sitio, se pronuncia sitio en latín, y en español son dos palabras, tengo sed, la quinta palabra de Cristo en la cruz. Santa Laura decía, nos hemos juntado dos sedientos, tú de saciar la gloria del Padre, de saciar esa sed de almas, y yo tengo sed de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene pues? Entonces, esto fue lo que lanzó a Santa Laura a fundar esta congregación que se dedicara a llevar el mensaje de Dios a estos lugares más apartados, a solidarizarnos con la situación de los indígenas, de los afrodescendientes, de los desplazados, los campesinos y las personas vulnerables. Muy bien, hermanita. Dentro de la vida de Santa Laura vamos a conocer varios momentos también difíciles, porque la vida no es sencilla. Vamos a ver que durante la vida de Santa Laura pues tuvo que vivir momentos bien complicados, familiares, laborales, económicos, de pronto de fe, que no le creían en todo lo que ella quería hacer para la gloria del Señor. Y eso es a lo que estamos nosotros invitados. Decimos de pronto que la santidad es algo, como lo decía el profesor, algo extraordinario, algo que solamente está destinado para ustedes los religiosos o para los sacerdotes, pero también nosotros dentro de cada una de la vida cotidiana es realmente donde encontramos esa santidad. Dos enemigos importantes, dice Francisco en la exhortación apostólica, el pelagianismo y el gnosticismo, sí, que uno básicamente es poner por encima todo el conocimiento. Eso. Sí. Ese es el gnosticismo. Y el segundo, el pelagianismo, es poner la voluntad del hombre sobre todo. ¿Estamos viviendo eso, profesor? Sí, claro. En muchas ocasiones, digamos, no podemos generalizar, pero esos son peligros. Digamos, hay peligros significa que
Hay algunas personas que pueden caer en eso. Hay grupos de personas, digamos, voy a decirlo, no todos. Por ejemplo, en el caso del gnosticismo, alguien podría ser una persona muy conocedora de los temas de la fe, un gran teólogo, pero una persona que no se acerca, como lo hizo la madre Laura, ¿no?, a la gente, que no pone en práctica, que no es misericordiosa. Entonces se queda ya una especie de teóricos de la fe, escúcheme, voy a decir un término, burócratas de la fe, pero no personas que aterrizan de la fe. De alguna manera se toca decir, digamos, fe y amor. Fe y amor hay que siempre estar conjugando en nuestra vida de cristianos rumbo a la santidad. Y el pelagianismo también es complicado porque entonces está manifestando solamente una parte, digamos, de la vida de fe. Es decir, eso es lo que hay que ser muy completa, no solamente, incluso en la práctica solamente, no podemos solamente hacer cosas, sino saber por qué las hacemos, por ejemplo, ¿no? Es un poco la idea. Son los peligros a los que estamos enfrentados nosotros diariamente, y es ponernos de pronto nosotros mismos como centro del universo y poner todo lo que está a nuestro alrededor sin la presencia del Señor. De pronto para nosotros puede ser muy sencillo, pero para la audiencia nuestra, donde hay dificultades, donde hay problemas, hay situaciones, hermanita, hemos visto acá situaciones de drogadicción, de maltrato, de mil cosas que nos pueden suceder en la vida, e invitar a una persona a decir, venga, el Señor es el centro de todo y nosotros estamos llamados a ser santos, y uno ve las noticias, ve el medio, el ambiente actual, y solamente encuentra cosas supremamente negativas y contrarias a lo que está el plan de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vencer eso? Pues la madre Laura nos inculcaba mucho la humildad, y para nosotros llegar a esa humildad tenemos que comenzar por un conocimiento propio. Santa Laura se ponía delante de Dios y ella decía, tú lo eres todo, yo soy la nada, pero contigo lo soy todo. Soy todo, sí, lo tengo todo. Nos inculcaba mucho el, pues, dejar un poco ese ego, tratar de no sobresalir tanto, luchar por ese yo siempre, que lo tenemos a flor de labios, que se impone a cada momento en las relaciones con los demás. Entonces es algo que nosotros trabajamos pues en la etapa de formación, pero no solamente en esa etapa, sino durante toda la vida, porque siempre nos está acompañando pues ese deseo de sobresalir, de que nosotros valemos más que los demás. Entonces es como ese, digamos, fariseísmo que llevamos dentro, que impide muchas veces que el otro aparezca. Bueno, ya pasan esta edad de los 7 años, ella tuvo allí una etapa difícil desde su situación económica con su familia. A los 2 años pierde a su papá, producto de la violencia, un señor muy reconocido allí en Jericó, del pueblo, médico, político. Le toca a su mamá dictar clases a domicilio, empezar con una vida completamente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados. Ella llega a Medellín, y ¿cómo es ese paso por todas estas escuelas de la normal, del colegio donde su tía tuvo la oportunidad de ingresar allí, donde tuvo una situación difícil, porque ella, al ser una mujer pobre, una niña pobre, y enfrentarse a unas niñas de la alta sociedad, ¿cómo fue esa experiencia allí de ella? Sí. En la familia se dieron cuenta que alguien tenía que prepararse para sacar adelante, sí, para que ellos pudieran surgir, ya que pues
ante esa orfandad, pues no había recursos con que sostenerse. Carmelita era muy consentida y no quiso ir a estudiar. Carmelita era la hermana mayor. La hermana mayor. Eran 3 hermanos, ¿no? Juan De la Cruz, Juan de la el Cruz, menor, el menor, Laurita la del medio y Carmelita la mayor. la mayor. Entonces le tocó a Laurita ir a prepararse. Ella tenía una tía llamada María de Jesús Upegui, hermana de la mamá. Era directora como de un orfanato y pues ella dijo que Laurita podía quedarse pues ahí en ese orfanato, y como doña María Jesús era amiga de la dueña del Colegio del Espíritu Santo, que era un colegio de mucho prestigio, era de niñas ricas, pues entonces Laurita pudo ir a estudiar allá. Pero ¿qué pasó? Laurita era una campesina y doña María Jesús la vestía, sí, con unos trajes bastante como ridículos. Y ella, al presentarse ante sus compañeras en esa situación, fue objeto de matoneo. De bullying, lo que hoy Sí, llamamos. de bullying, claro, sí, bullying. de bullying. Entonces la acorralaban y a veces doña María Jesús la mandaba con un vestido amarillo y le decían, ¿La ay, canaria? la canaria, sí, sí, venga, vamos donde la canaria. Y además las onces que llevaban, pues eran cosas que, pues, como ridículas para las otras compañeras. Así que ella no pudo estudiar muchos días en ese colegio de prestigio. Más tarde, un tío pues le ofreció la casa, pero la esposa de él pues no estaba muy de acuerdo de tener a Laurita ahí. Sin embargo, pues el tío insistió y Laurita pudo quedarse ahí para entrar a otra escuela donde a ella le iba muy bien, sacaba muy buenas calificaciones, pero tuvo dificultades en esa casa y la señora entonces le dijo que tenía que irse de ahí. Bueno, le tocó regresar a la finca donde vivía, que era en Amalfi, Antioquia, en pues la finca del abuelo. Allá siguió entonces con la familia durante un tiempo, pero otra vez vino la necesidad de que había que estudiar. Fue así como Laura se presenta ante la Normal de Medellín, pero resulta que la preparación que tenía Laura era muy poca, era lo que la mamá le había enseñado. Ella aprendió a leer, a escribir con la mamá, y leían muchos libros religiosos de santos, la Sagrada Biblia, bueno, porque tenía muy buena preparación en cuanto a valores cristianos. Fue a la Normal y pues la recibió la rectora, que era una señora un poquito fea, que le impactó mucho a Laura, y fuera de eso era drástica, pues no la recibió de muy buenas maneras. Y todo entra por los ojos, ¿no? Todo entra por los ojos. Y le preguntó pues qué era lo que quería, y ella dijo, no, pues quiero estudiar, y sí está preparada para un examen, porque es que aquí toca presentar un examen de admisión. Dijo, pues no sé nada, pero yo me puedo preparar, si usted me permite, usted me presta unos libros, yo me puedo preparar. Y entonces le dio un libro de matemática, otro de geografía, y bueno, y le mostró los mapas, y ella no sabía cómo se manejaban. Cómo utilizar, claro. Sí, cómo utilizar los mapas. Utilizar los le dijo, libros. señora, usted me puede indicar. Y ella pues se sorprendió que ella no supiera eso. Le indicó un poco, y Laura pues se quedó estudiando ahí para el examen. Y después llegó en ese tiempo, como se puede decir, el secretario de Educación, en ese tiempo el inspector de Educación, y le hizo unas preguntas a Laura. Primero le preguntó el nombre, después le dijo Laura Montoya. Le dice, ¿a usted es familia de Monseñor Montoya? Le dijo, sí, han dicho que es mi tío. Dijo, pues él es una persona que yo soy muy cercana a él, sí, nosotros nos entendemos muy bien. Dijo, y entonces usted es hija de Juan de la Cruz Montoya, el que mataron en Jericó y que dio la vida por una causa pues muy, muy especial. Le dijo, sí, yo soy la hija de él. Dijo, entonces usted tiene derecho a una beca, pero esa beca no se la puede ganar
si usted no pasa el Claro, si examen. no estudia. Sí, si no estudia, pues no se va a ganar la beca, así sea hija del presidente. Entonces dijo ella, yo me la voy a ganar, porque ella tenía toda la confianza en Dios. Siguió estudiando y llegó el momento del examen y le fue, sí, sacó unas notas excelentes, mejor que las otras estudiantes, que eran aproximadamente unas 200 que esperaban una beca. La beca solamente era para unas 9 jóvenes. No habían, sí, solamente tenían posibilidad 9 jóvenes. Y fue así como Laura pudo estudiar. Después esta señora, porque resulta que Laura, para poder quedarse ahí, para tener un lugar donde vivir, le tocó otra vez pedirle el favor a doña María Jesús, la tía, pero esta vez era un internado, pero ella por su condición económica no podía quedarse allí porque no tenía cómo pagar. No podía. Entonces, doña María Jesús le dijo que podía quedarse donde ella estaba, porque ella era directora de un asilo de locos. ¿Cómo les parece? Pobre Entonces, Laura. A Laura le tocó a irse Laura a le vivir. tocó vivir, sí, al asilo de locos y ayudarle a doña María Jesús, porque sí, le daba pues la posada ahí, pero sí, con la condición de que le ayudara pues con Claro. el trabajo de ahí precisamente con los locos. O sea, en el día estudiaba, en la noche se iba a cuidar Sí. a los loquitos, es decir, Sí. esta pobre mujer no descansaba. Eran como 80 nomás. Dios Y a mío. veces que se demoraba mucho, no alcanzaba a llegar a la hora de almuerzo, entonces los locos desesperados a veces le pegaban a las puertas, dañaban cosas porque tenían hambre, pues enloquecían más. Claro. Bueno, y a Laura le tocaba llegar a calmarlos, a ver sí, cómo hacía. Así duró un tiempo hasta que la rectora se dio cuenta pues de las cualidades, de las virtudes de Laura y le dijo que se podía ir a quedar ya en la normal, ya porque sí era internado, y que renunciara ya al otro lado, le fue cogiendo cariño y ya le confiaba muchas cosas, a veces le entregaba las llaves de la normal. Y a Laura le fue excelente pues en la normal y se pudo graduar como profesora. Bueno, hasta ahí vamos. Vamos ahí. Vamos en su infancia, a los 7 años tuvo su Sí. primera experiencia espiritual, sabemos lo que sucedió cuando la iban a bautizar, cómo pasó su proceso de adolescencia muy consagrada al estudio y queriendo y teniendo siempre como en la mente la idea de sacar adelante a su familia. También nos acompaña en el magazine hoy nuestra querida hermana Arcelia Cifuentes. Ella es del Amparo de Niños, de la comunidad del Amparo de Niños, y pues también se ha querido sumar el día de hoy en esta celebración de nuestra Santa Laura Montoya y también un poco, hermana, hablando de cómo todos podemos ser santos. Buenos días, hermanita, ¿cómo está? Muy buenos días, agradezco esta posibilidad a Telesantiago de unirme en este acontecimiento de la celebración de la fiesta de Santa Laura Montoya. Me alegra el poder participar y enriquecer también nuestro carisma desde la riqueza misionera de esta gran santa. Muy bien, hermanita, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Todos tenemos ese compromiso desde nuestro bautismo. Al recibir este sacramento, nos infunde el Espíritu Santo esa capacidad de vivir y de anunciar el Evangelio. El compromiso de la santidad a veces lo tenemos un tanto equivocado. Claro, ¿no? sí. Que es solamente para los sacerdotes, la religiosa, los más cercanos. Y es un compromiso para todo cristiano. Entonces, desde el lugar donde estamos, del servicio que prestamos, estamos en ese camino de santidad. Entonces, ojalá al llevar los niños al bautismo, los papás, los padrinos, asuman con responsabilidad este compromiso que hay de vivir y de anunciar el Evangelio. Muy bien. Nosotros todos, ya creo que los 4 que estamos aquí hemos conversado acerca de cómo vamos llegando en ese caminar hacia la santidad. Hablamos de los peligros
que nos acechan también. Pero hay un capítulo, estamos hablando de la exhortación apostólica de su santidad, donde habla en el tercer capítulo de las bienaventuranzas, de cómo nosotros a través de la misericordia del Señor, que digamos se centra específicamente en esa bienaventuranza, para él misericordia igual santidad, creo que es como lo fundamental. Visitando a los pobres, haciendo las obras de caridad. Una y otra situación que es nosotros a veces hablamos del sermón de la montaña y de las bienaventuranzas como algo muy lejano, pero realmente es algo de la vida diaria, de lo que nosotros podemos ir haciendo en la cotidianidad. ¿Qué las caracteriza a ustedes en ese don de la misericordia para llegar a la santidad? Especialmente el amor profundo a Jesucristo, pero como lo acaba de decir usted, no es un amor teórico, exacto, sino sí, expresado en las diferentes obras, ¿no? Y por eso su santidad Francisco ha insistido mucho en la vivencia de las obras de misericordia. Sí, señor. Y que para muchos fue motivo de decir, bueno, pero ¿qué es ese cuento de las obras de misericordia? Porque quizás habíamos olvidado esos principios que nuestros padres, que nuestros abuelos nos fueron infundiendo, como la caridad que está expresada en acciones concretas, en dar posada al peregrino, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Es algo muy en concreto que se vive la caridad. Y esa es la invitación que nos hace Jesucristo, a una vivencia de su doctrina a través de las diferentes obras de caridad que podemos hacer. Muy bien, hermanita. Bueno, muy bien, estamos conversando aquí en nuestro especial en Boyacá Despierta, nuestro magazine, hoy, acerca de cómo vivir la santidad. Y tomamos como referencia a la carta, a la exhortación Gaudete ex exuldate de su santidad Francisco del año 2017. Creo que el 18, pero 2017. Pero el 19 de marzo de todas maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que ese es el día de mi cumpleaños. Y allí no me acuerdo. hay 6 puntos fundamentales que los estamos conversando con ellos. Pero también para nosotros hoy es nuestra fiesta de Santa Laura. ¿Y por qué estamos hablando de la santidad? Porque solamente tenemos una santica aquí en Colombia. Sí. Y es nuestro modelo, es nuestro ejemplo a seguir. Y les decía que también ella ha tenido algunas situaciones difíciles, algunas situaciones de obstáculos de su familia, económicas, pero también tuvo unas anécdotas bien interesantes que vale la pena compartirlas con todos ustedes y que sepan que las personas comunes y corrientes también podemos llegar a ese tema de la santidad, a vivir esa santidad. Entonces Jessica nos trae algunos tipsitos bien interesantes el día de hoy acerca de cómo conocer a nuestra querida Madre Laura. Hola Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edwin, buenos días a todos. Claro que sí, nuestra Madre Santa Laura es un orgullo para Colombia, ¿no? Ya que es pionera, es la primera mujer nombrada santa en Colombia. Ella nació en Jericó, el departamento de Antioquia, el 26 de mayo de 1874. Su padre murió cuando ella solo tenía 2 añitos. Ella tenía 2 añitos de edad cuando su padre murió. Ella es la santa de los discriminados, Edwin. Es la santa de los discriminados. Ella siempre luchó por dar educación y atención médica principalmente a los indígenas, a los indios. Ella siempre se preocupó por ellos. Dedicó su vida entera a ellos. El Papa Francisco la nombró como santa colombiana el 12 de mayo de 2013. Entonces, Edwin, es un orgullo para nosotros los colombianos, para todos nosotros, tener a una mujer santa, demostrar que en Colombia las mujeres también son importantes y han hecho historia, ¿no? Entonces, qué importante eso. Ella vivió muchas situaciones de pobreza. Ella asistió a la guerra de los 1000 días. Ella sufrió las consecuencias de esta guerra, precisamente por eso ella se preocupa por las personas discriminadas por su situación de pobreza. Fue directora del Colegio de la Inmaculada de Medellín, también fue estudiante de allí.
Entonces también es muy importante. Otra cosita, dato curioso, es que el nombre de ella no lo escogieron sus padres, lo escogió un padre, que él fue el que la bautizó. Su mamá la quería llamar Dolores y su papá la quería llamar Leonor. Entonces, ese es otro dato curioso ahí. Su nombre fue escogido por el padre que la bautizó. Entonces, esos son los pequeños datos curiosos que les traigo de ella. Una mujer luchadora, emprendedora, se preocupó por la educación, como siempre, su prioridad los indios, los indígenas, visitó estos lugares, aparte es escritora. Tenemos una santa colombiana escritora, escribió más de 30 libros donde relató su vida y su vida misionera. Los datos místicos que le ocurrían cuando ella hacía estas obras de caridad con los indios. Entonces, qué interesante estas cosas, ¿no? Aparte de santa, fue escritora. Entonces, esos son los datos curiosos que les traía para hoy de nuestra Santa Madre Laura. Bueno, Jessica, muy bien, muchas gracias. Hoy estamos hablando en esta primera etapa de la santidad, de cómo todos estamos llamados a ser santos y cómo nosotros también, por medio de las bienaventuranzas, que es el tercer tema allí fundamental de la exhortación, vamos a seguir viviendo eso. Un saludo especial para todos nuestros amigos de Teletuta, de Telegaragoa, en Guateque, aquí en la ciudad de Tunja, y anímense también ustedes a contarnos su testimonio a través del WhatsApp 315-820-2715 de cómo pueden ustedes llegar a ser santos y cómo están viviendo la santidad desde la profesión, desde el oficio que hacen, desde la profesión, pero no solamente desde ir a una universidad, sino lo que la vida misma nos va a nosotros llevando, desde ser obrero, desde ser panadero, desde ser tapicero, desde cada rol que el Señor nos ha enviado, cómo podemos ir viviendo esa santidad. Hagamos un pequeño corte por unos mensajes de interés, unos compromisos comerciales que tenemos y ya regresamos a este especial de la santidad. Hoy celebrando también a Santa Laura, nuestra santa colombiana.